Muy bien. Ahora entonces vamos a entrar a hablar de la patología. Como venimos hablando en la mayor parte de los ejes que ya hemos venido viendo, nosotros a la patología endocrina la dividimos siempre en dos grandes grupos. Aquellas patologías donde hay un aumento en la producción hormonal y aquellas patologías donde hay disminución de la síntesis de hormonas. Vamos a empezar hablando del grupo de patologías de la adrenal en las cuales nosotros tenemos un aumento en la producción de hormonas. Y la mayor parte se asocian con aumentos del cortisol, es decir, los pacientes presentan un hipercortisolismo. La patología en general se denomina síndrome de Cushing, porque Cushing fue el primero que descubrió y describió las patologías cuando hay aumento de la producción del cortisol. Muy bien, ¿cuáles pueden ser las causas? Más o menos para entender la patología adrenal, la analizamos como analizamos la de tiroides. Entonces yo digo, planteo el eje, el hipotálamo produce CRH, que actúa sobre la hipófisis para que la hipófisis produzca ACTH, que actúa sobre la adrenal para que produzca cortisol. El cortisol es el que ejerce el feedback negativo o retroalimentación negativa sobre la hipófisis y sobre hipotálamo. Es decir, el cortisol inhibe a la secreción de ACTH e inhibe la secreción de CRH. Muy bien, cuando nosotros hablamos del síndrome de Cushing o el hipercortisolismo, nuevamente la patología puede estar, la causa de la patología puede ser que esté a nivel de la suprarrenal, entonces ahí hablamos de primaria, Puede ser que la alteración esté en la hipófisis o puede ser que la alteración esté en el hipotálamo. Nuevamente, las patologías más frecuentes que ustedes van a ver en el laboratorio están asociadas con alteraciones en la adrenal. Es decir, acá el síndrome de Cushing se da porque lo que está enfermo, lo que se alteró, es la glándula adrenal. Es decir, la glándula adrenal se va a volver autónoma y va a producir grandes niveles de cortisol. Si produce grandes niveles de cortisol, obviamente, ¿eso qué va a hacer? Va a inhibir al ACTH y va a inhibir al CRH. Entonces, recuerden ustedes que en el hipercortisolismo por causas de la suprarrenal, yo voy a encontrar en el laboratorio cortisol aumentado con ACTH disminuida y con CRH disminuida. La segunda es cuando la alteración está en la hipófisis. Ahora bien, en este caso yo también voy a tener un hipercortisolismo, porque si hay aumento en la producción de ACTH, ese ACTH cuando impacta en la adrenal va a haber un aumento de cortisol. Entonces, en estos casos, ¿cuál es la causa más frecuente? Un tumor en la hipófisis productor de ACTH. ¿Yo qué voy a encontrar en el laboratorio? Bueno, voy a encontrar aumentos de cortisol, va a haber un hipercortisolismo porque la glándula está estimulada constantemente por la hipófisis, pero ahora, a diferencia del primario, yo voy a tener un aumento de ACTH. Recuerden que nosotros dijimos que cuando la causa es de la suprarrenal, yo tengo aumento de cortisol con disminución del ACTH. En cambio, cuando yo el tumor lo tengo en la hipófisis, tengo aumento de ACTH y aumento de cortisol. La otra causa sería cuando está alterado el hipotálamo. Cuando está alterado el hipotálamo, yo lo que voy a encontrar es aumento del ACTH y aumento de cortisol. Estas son causas muy raras, es muy raro que por estimulación del hipotálamo
Por lo tanto, en general, los hipercortisolismos suelen ser por aumento, por un tumor en la adrenal, que produzca aumento de cortisol, o por un tumor a nivel de la hipófisis. También se ha descrito y existe lo que ustedes ven arriba a la derecha, que dice síndrome de secreción ectópica de ACTH. Hay ciertos tumores, principalmente tumores de pulmón, que producen, que secretan unas proteínas muy similar a la ACTH. De hecho, uno lo puede medir en el laboratorio y no se distingue de la ACTH que produce la hipófisis. Son iguales. Y por lo tanto van a ejercer una acción sobre la glándula adrenal y va a haber un aumento de cortisol. Quiere decir, ¿cuál es el concepto? Yo, desde el punto de vista del laboratorio, no puedo distinguir si el paciente tiene ACTH aumentada y tiene cortisol aumentado. Yo no puedo distinguir si esa ACTH es por producción de la hipófisis o por producción de un tumor ectópico. Obviamente, para poder distinguir estas dos tipos de patología, el médico lo que va a tener que hacer es una imagen. Si el tumor lo ve en la hipófisis, sabe que de ahí proviene el aumento de la ACTH. Si el tumor lo ve en el pulmón, puede entonces ya definir que ese hipercortisolismo es por un tumor ectópico. No es tan fácil distinguir muchas veces. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden que las imágenes, para poder ver el tumor tiene que tener un cierto tamaño. Y muchas veces el paciente es totalmente sintomático, es decir, tiene todos los síntomas de que tiene un Cushing, tiene aumentado el cortisol, tiene aumentado la ACTH, pero el tumor no se ve. Por lo tanto, no se puede saber si es de la hipófisis o si el tumor está afuera del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Bueno, acá nuevamente yo les puse para que les quede claro cuál pueden ser las diferentes causas. Un tumor en la suprarrenal, un tumor en la hipófisis o un tumor exógeno, en el sentido de que está por fuera del eje. El número 4, que no se las nombré, es qué ocurre en los pacientes que son tratados con corticoides. Ustedes saben que los corticoides es una medicación bastante frecuente, utilizado, por ejemplo, en las alergias, en el asma, en las enfermedades autoinmunes, en los trasplantados. ¿Sí? Hay un montón de situaciones en las cuales, en los procesos inflamatorios, el paciente puede estar con tratamiento con corticoides y a veces los tratamientos son a largo plazo, donde el paciente durante mucho tiempo está siendo tratado. ¿Qué va a pasar con estos pacientes y con su eje hipotálamo, hipófisis adrenal? Esos corticoides que el paciente está tomando sobre el eje van a actuar como los corticoides, como el cortisol. Entonces, ¿qué efecto va a tener? Va a inhibir el eje. Es decir, va a estar bajo el CRH del paciente, va a estar baja la ACTH y el cortisol producido por la adrenal del paciente va a estar bajo. Todo va a estar inhibido por este efecto que ejercen sobre el eje los corticoides exógenos. Por eso, vuelvo a decirle, este es un tema a veces muy importante y ustedes lo van a ver en el laboratorio. ¿Por qué? Porque si el paciente está tratado con corticoides durante mucho tiempo, puede que desarrolle toda la sintomatología de un hipercortisolismo, de un síndrome de Cushing. Pero en realidad toda la sintomatología no es porque tenga una patología del eje, sino por los corticoides exógenos. Muchas veces el médico
frente a estas situaciones tiene que o cambiar el corticoide o buscar otro tipo de medicación. ¿Por qué? Porque ese hipercortisolismo que le está produciendo el medicamento puede llevarle a serias alteraciones. Recuerden las funciones de cortisol. Entonces van a estar muy exacerbadas. Tal es así que cuando el médico toma la decisión del retiro de los corticoides, lo más aconsejable es que el retiro tiene que ser lento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le saquemos los corticoides exógenos, el paciente va a tener que empezar a sintetizar su propio cortisol. Y a veces eso lleva tiempo. Entonces, hay que darle tiempo al eje a que se despierte. Y a veces hay pacientes, si el paciente ha sido tratado durante mucho tiempo, puede que quede con una alteración en su propia eje que no produzca la cantidad de cortisol necesaria. Otro tema que no se los nombré, se los cuento ahora, es que, fíjense abajo que yo les puse ahí enfermedad de Cushing. Bueno, en realidad Cushing lo primero que describe fue el tumor de hipófisis productor de ACTH. Entonces, al tumor de hipófisis productor de ACTH se lo llama enfermedad de Cushing. Entonces, una cosa es el síndrome de Cushing y otra cosa es la enfermedad de Cushing. Síndrome de Cushing es cualquier patología en la que yo tengo un hipercortisolismo, un aumento de cortisol. Sí, puede ser por causa adrenal, puede ser por causa hipofisaria. Cuando yo hablo de enfermedad de Cushing, es cuando el tumor es de la glándula hipófisis. Muy bien. ¿Y qué síntomas tienen los pacientes con Cushing, con síndrome de Cushing? Bueno, acá les puse yo lo más frecuente. Tienen obesidad centrípeta. ¿Qué significa esto? Ustedes van a ver pacientes con el tórax, digamos, con el cuerpo obeso, y sin embargo, tanto los miembros superiores como inferiores, los brazos como las piernas, delgados. Eso es típico del síndrome de Cushing. Eso se llama obesidad centrípeta. Tienen aumento de peso corporal, fatiga y debilidad. Tienen hipertensión, hirsutismo. ¿Qué es el hirsutismo? El desarrollo de vello en lugares que no son comunes, eso principalmente en la mujer. También pueden tener amenorrea las mujeres, estrías violáceas, cambios en la personalidad, edema, poliuria y polidipsia, hipertrofia del clítoris, en las mujeres también. Estas son todas síntomas, no se dan en el 100% de los pacientes. Puede tener pocos síntomas, algunos, otros o todos.